Bueno, vamos a compartir la última parte de la encíclica Espe Salvi, la esperanza que salva, del Papa Francisco, que venimos reflexionando en estos últimos encuentros. La esperanza, ¿no? Aquello que está por delante. Y muchas veces hemos dicho en estos encuentros que la vida es para adelante, que uno no se puede quedar en el pasado, que es irreversible, que ya no lo podemos cambiar, sino que tenemos que vivir el presente, y cuando proyectamos nuestra vida hacia adelante es este paso cotidiano, ¿no?, que damos en esperanza de que muchos de los finales de nuestra vida, también los duelos, son un final de un vínculo, un final de una relación con alguien. Todo final viene después consigo un nuevo comienzo. Y a veces no hay que sentir culpa, que puede suceder también, quizás en el primer momento o en parte de lo que es el duelo, esa culpa de sentirme bien. Porque si uno perdió a un ser muy querido y le ha dolido mucho perderlo, parece que siempre tengo que estar triste por eso, ¿no? Y la vida hace que uno vaya resignificando los vínculos y las relaciones, también que decimos perdidas, pero evidentemente por lo que compartíamos, mientras sigamos recordando a los seres que hemos querido y ya no están con nosotros, de alguna manera no los perdemos del todo, ¿no? Y están a nuestro lado, ¿no? Y el amor por ellos también va cambiando y se va resignificando. Por lo menos, bueno, si por ahí, como sucede en todas las relaciones y en la convivencia, hubo desentendimientos, bueno, ya no están esos desentendimientos, ¿no? Por lo tanto, también el amor queda resignificado, quedándonos con lo bueno, con lo positivo. Vieron que muchas veces se dice eso, quizás medio con sarcasmo, que pareciera que cuando alguien se muere ya después, bueno, y como que uno se olvida de quién era o qué cosas pasaban o qué desentendimientos podríamos haber tenido con esa persona. Pero yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y muestra que solo las personas de buen corazón son las que son capaces de dejar a un lado lo que pudo haber de negativo y quedarse resaltando, recordando y teniendo siempre presente lo bueno. Al fin, en la vida, para poder disfrutar de la existencia, creo que una gran sabiduría es esa, que en todos los acontecimientos que vivimos siempre nos quedemos con lo positivo. E incluso esas cosas que pensamos negativas o malas, decimos en la vida, a veces solo son parte del aprendizaje que implica el vivir. Alguien dijo alguna vez que en la vida hay momentos buenos y momentos de aprendizaje. O sea, no lo considera momentos buenos y momentos malos. Eso que a veces decimos malos, a veces no son tan malos. Como decíamos, son a veces el inicio de algo bueno, de algo mejor. Creo que la viudez trae consigo el comienzo de una nueva etapa en la vida. Y no necesariamente es una etapa triste, amargada y de soledad. También es una etapa a veces que trae consigo mucha bendición para nuestra vida. A veces desarrollo de cosas que quedaron pendientes. Otras veces el pensar en nosotros, que nos hemos muchas veces relegado por amor, ¿no? Por querer al otro, en atenciones, en el tiempo que le hemos dedicado a la otra persona, si estuvo atravesando un momento de enfermedad. Y ahora, bueno, es el tiempo de disfrutar otras cosas. Señalan mucho esto de disfrutar de los nietos. Y sí, es también una experiencia bendecida. Tanto la viudez como también podríamos decir lo mismo de la ancianidad, por ejemplo. Digamos que son circunstancias de la vida que tienen mala fama, ¿no? Y que como que nadie quisiera llegar.
ni a viejo, ni a quedarse solo porque se ha muerto su pareja. Pero esa mala fama, bueno, puede de alguna manera convertirse a veces en lo que realmente termina siendo esa etapa. Como decía, en algo donde Dios también me bendice y donde encuentro un montón de cosas positivas que en lugar de sentir culpa por experimentar eso, tengo que disfrutarlo, porque Dios me lo permite vivir. Y mientras vivimos tenemos que honrar la vida, ¿no? O sea, tenemos que disfrutar la vida que Dios nos regala, que es un don tan grande, para también vivir dignamente. Y vivir dignamente también es vivir con gozo, con alegría, con paz interior, con otras amistades, con momentos de recreación, con experiencias nuevas. Bueno, todo eso tiene que ver con la esperanza de la cual venimos hablando. Y lo que hoy vamos a ver como ya conclusión de la encíclica sobre la esperanza son lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza. O sea, ¿dónde ejerzo la esperanza? ¿Dónde tengo que vivir la esperanza? ¿Dónde se vive la esperanza? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Y esos mismos momentos además son momentos para aprender a esperar, aprender a vivir la esperanza cristiana. Bueno, y señala 3 momentos esta encíclica. Uno es la oración, el otro es el actuar, lo que hacemos, las actividades, y dentro de ellas el sufrimiento, y la última, el juicio. Bueno, vamos a detenernos a ver algunos de estos aspectos en los cuales el Papa ha querido señalar cómo cada uno de estos lugares son lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza. El primero, la oración como escuela de esperanza. Decía el título de esta primera reflexión que nos dejaba el Papa Francisco. ¿Y qué empieza diciendo respecto a la oración? ¿Y qué vinculación puede tener con la esperanza? Y dice que, bueno, en la oración uno experimenta cómo incluso cuando nadie me escucha, hay alguien que me está escuchando. Cuando no puedo hablar con nadie, hay alguien a quien le puedo hablar. Cuando no puedo invocar a nadie, porque me he quedado solo, me he quedado sola, hay alguien a quien invoco. Cuando ya no puedo hablar con nadie, siempre puedo hablar con Dios. Cuando nadie puede ayudarme, y muchas veces experimentamos eso en el duelo en particular, ¿no? Muy lindas las palabras que me pueden decir, no alcanza. Muy lindo los pésames que recibo, no me quita el dolor aparentemente, ¿no? Porque nadie me lo puede devolver. Es esa la experiencia, ¿no? Todo muy bueno, todo muy lindo, pero no lo voy a ver más. Entonces, bueno, frente a eso que desgarra el corazón, frente a nadie que pueda ayudarme, la oración es la confianza en quien verdaderamente sí puede ayudarme, y en ese momento en particular, ¿no? Porque Dios trabaja en nuestro interior, no viene a darme el pésame, sino viene a sanar la herida que una pérdida deja en el corazón. Él puede restaurar, ¿no?, todo lo que en nosotros pudo habernos herido, lastimado. Entonces, bueno, el orante experimenta esto. Un poco lo decía ahí Susana también, ¿no?, como testimonio personal. Encontré refugio en la oración. Y creo que es muy bueno tenerlo presente, ¿no? Ahí en la oración, entonces, la esperanza frente a lo que creíamos perdido se empieza a tornar como un aprendizaje para vivir esta experiencia de que siempre hay alguien que me escucha,
siempre puedo hablar con alguien, puedo invocar a quien verdaderamente puede ayudarme, y si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza al fin nunca está solo. Hay muchas personas, pensaban, que en la soledad o cuando se han quedado solos en su casa, hablan solos. Bueno, a veces es parte de ese superar la soledad que uno tiene, y por no tener a nadie con quien dialogar en ese momento, bueno, habla solo. Y algunos hablan con las tostadas también. O con el perrito. Bueno, no sé, son momentos. Y bueno, los creyentes también, ¿no? Rezamos y hablamos, pero no solos. Nuestras palabras no van a la nada o al vacío, sino que nuestras palabras están dirigidas al que nos ama. Por eso la experiencia de la oración es esto, ¿no? De entrar en diálogo con alguien que está conmigo, que está en mí, que está cerca, que está vivo, que es un ser, que me escucha, que me entiende, que me responderá, y que hace que pueda experimentar que no estoy solo, ¿no? Y que no hablo solo, como un loco, como una loca, como decía, le hablo a las tostadas, porque ya estoy pirucha, ¿no? Sino que estoy hablando con alguien que verdaderamente existe. Bueno, esa experiencia de oración, creo que está buena la experiencia, ¿no?, que cada uno pueda hacer, y que la oración por momentos quede despojada de la formalidad para convertirse en un diálogo de amigos. Porque ahí, ¿no?, en lo privado, en la oración personal, tenemos mucha libertad. No tiene que ver con la oración litúrgica, ¿no?, donde, bueno, tenemos que seguir un rito y unas determinadas oraciones prefabricadas, podemos decir, sino que aquí es la espontaneidad, de que uno habla con él como hablamos con un amigo. Dirá la palabra de Dios que debemos desahogar nuestro corazón en la presencia de Dios. Creo que esa es una hermosa expresión, ¿no? Porque hablar siempre hace bien, y no hablar siempre es malo. Por el hecho de que cuando uno habla, puede poner en palabras sus emociones, lo que siente, y eso sana, eso cura. Eso también hace que uno encuentre solución a las cosas. Y en ese hablar, que no es un simple monologar, sino que es un diálogo, hablar y escuchar, uno se enriquece también mucho. Por eso es bueno nunca encerrarse. Y estos encuentros también favorecen eso, que uno se encuentre con otro, escuche a otro. Uno pueda expresarse, decir con libertad si quiero, si me sale lo que pienso. Eso es muy enriquecedor, nos hace mucho bien, lo necesitamos, como muchas veces quizás necesitamos del confesor, de un director espiritual, de un psicólogo. Bueno, todo eso está a mano y debemos aprovecharlo, que en el fondo todo se trata de sacar de adentro y de poder expresar lo que siento, lo que me pasa. Es cierto que es tan individualista, ¿no?, la sociedad en la que vivimos, y todos nos hemos vuelto tan individualistas, que no siempre es fácil encontrar a alguien que nos escuche, que les interesen nuestras cosas, ¿no?, y que uno pueda hablar con libertad, con soltura, de lo que uno tiene en el corazón. Que alguien me escuche sin juzgarme, tampoco es fácil, ¿no? Y a veces uno también tiene ese prejuicio de decir, ¿qué va a pensar de lo que yo digo, de lo que me pasa? Porque siempre uno cree que lo que le pasa a uno no le pasa a nadie más que a uno. Y que uno es un tonto, por eso le pasa eso, ¿no? O que soy más imperfecto que los demás, por eso a mí me pasa eso. Porque seguro que el resto no, que el resto supera las cosas mejor, ¿no? Pero yo no. Y entonces, bueno, especialmente el que tiene baja autoestima, ¿no?, piensa eso, pero un poco a todos
nos pasa esto. En una sociedad tan elitista estamos todos compitiendo unos con otros, ¿no? Y nadie quiere sentirse menor que otro. Y a veces cuando uno tiene que ir a contar lo que forma parte de la fragilidad humana, de su vulnerabilidad, a veces uno prefiere quedar callado y al fin nos perjudicamos. Por eso creo que ese poder abrir el corazón siempre nos hará bien. Y la oración tiene que ser eso, un desahogar delante de Dios nuestro corazón. Y luego otras instancias de diálogo que tenemos con distintas personas, también Dios nos va a hablar por medio de otras personas y por lo tanto siempre va a ser bien el diálogo, el hablar y el escuchar. Aquí se comparte también un testimonio de un cardenal, el cardenal Van Thuan, que es un cardenal vietnamita, ya murió, pero bueno, en su tierra, en Vietnam, donde los cristianos sufren persecución de los gobiernos anticatólicos, anticristianos, que han asesinado, ¿no?, a muchísimos cristianos, que los han torturado, que los han encarcelado. Bueno, este cardenal, en ese momento obispo, ahí en Vietnam, sufrió la cárcel durante 13 años. 13 años estuvo en prisión. Y de esos 13 años, 9 estuvo en aislamiento total. O sea, sin poder hablar ni comunicarse con nadie. Y él rescata el hecho de poder hablar con Dios, ¿no?, de poder hablarle a Él. Porque imaginamos, ¿no?, lo que ha de ser esa situación donde no puedas hablar con nadie, donde no puedas entrar en diálogo con alguien. Es terrible eso, ¿no? Porque de alguna manera estás como sepultado, estás como muerto, ¿no? Porque si nadie te dirige la palabra, ¿qué es lo que a veces se hace cuando uno se pelea con alguien, ¿no? Lo dejo de hablar. Y dejar de hablar a alguien, imagínense que es eso, ¿no? Quitar a alguien la comunicación es decirle, para mí estás muerto. Entonces, bueno, esa experiencia es la que ha tenido el cardenal Van Thuan, y entonces rescata esto, ¿no?, el poder hablarle a Dios. Dice que para él fue esta una fuerza de creciente esperanza. Bueno, no está todo perdido. Al fin no estoy solo. Por más que ya se habrá dicho 9 años que no he visto a la cara a nadie, que nadie me ha dirigido la palabra y yo no pude hablarle a nadie. Bueno, tuve a alguien a quien le pude hablar, Dios. Como les decía, qué importante es esa experiencia en la oración. Bueno, a la vez, rezar no significa salir de la historia y retirarse como a un rincón privado de la propia felicidad. Digamos, no tenemos que usar la oración como un aislarme más todavía, sino, antes les decía también, Dios se me hará encontradizo y me hablará también en el encuentro y en la relación con otras personas, en esta apertura del corazón a otros. Pero también la realidad del mundo tiene que ser parte de mi propia vida. Digamos que mi pequeño mundo no es todo el mundo, es mi pequeño mundo que debe siempre estar abierto al resto del mundo, aunque uno muchas veces quisiera vivir en otro mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es el mundo que nos toca vivir, la realidad, la sociedad que tenemos, somos parte de ella y por lo tanto nunca tengo que sentirme aislado de esa realidad, porque mientras viva, mientras Dios permite que yo esté vivo, hace que mi vida esté dentro de una sociedad particular. Me guste o no me guste, es la que me ha tocado vivir. Además, que es la que hemos construido y la que estamos construyendo todos. Por lo tanto, si yo me alejo de esa realidad y me desentiendo del mundo, y soy un irresponsable,
porque yo soy parte de... No me gusta, yo también la he hecho así. Y he sido cómplice de muchas cosas por las cuales hoy el mundo está como está. Yo y mis generaciones, las que pasaron, y todos tuvimos o tenemos responsabilidades, tanto en el área laboral como en el área familiar. Bueno, todos hemos criado hijos. Bueno, por lo tanto, todos de alguna manera somos responsables del mundo que tenemos y somos responsables de hacerlo mejor también. Por eso, la oración, en lugar de aislarnos del mundo, tiene que también llevarnos a que el mundo vuelva a Dios. Y una manera de que el mundo vuelva a Dios es rezar por las realidades del mundo. Y creo que eso puede ayudarnos también, especialmente cuando estamos atravesando momentos de dificultades, de dolor, de duelo, a que uno enfoque en otro lado. Como les decía, a veces uno termina pensando que mi pequeño mundo es todo el mundo, ¿no? Y entonces cuando uno cambia el foco, sale de sí mismo para mirar otras realidades, seguro vamos a encontrar realidades más dolorosas que la nuestra, más tristes que la nuestra, o soledades más profundas de las que nosotros vivimos, o gente en peor situación de la que nosotros nos encontramos. Y eso, más que consuelo de tontos, va a ser un ejercicio que amplía nuestro corazón muy grande, que es la caridad. El poder, en este caso de la oración, rezar por quienes pasan situaciones más tristes, más dolorosas o más difíciles que nosotros. Y eso, claro, nos va a abrir a la esperanza. Y con eso estamos llevando al mundo a Dios. Y también con eso estamos haciendo que el mundo sea mejor. Porque estamos ayudando con nuestra súplica a que las cosas cambien. Porque evidentemente, no sé qué pensarán ustedes, pero si Dios no interviene un poco en nuestra historia, los seres humanos, más bien llevados por nuestras ambiciones, nuestros egoísmos, nuestras rivalidades, ¿no? Tan ávidos de hacer el mal, en lugar de construir, destruimos, ¿no? Por eso, si no interviene Dios en nuestra historia personal y en la historia de este mundo, estamos perdidos. Bueno, Dios lo hizo, ¿no? Intervino cuando se hizo uno de nosotros. Jesús irrumpe en la historia precisamente para cambiarla, para transformarla. Por eso siempre que Él esté presente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, tenemos siempre la esperanza cierta de que las cosas pueden cambiar. Las nuestras personales y las del mundo también. Bueno, ¿qué podemos contar a partir de esta experiencia, ¿no? de hablar con Dios? Quienes tienen esta experiencia, de qué les sirve, de qué le ha servido, o alguna experiencia en algún momento de la vida donde esto me salvó de algo, ¿no? Y un poco lo que contaba Susana también, pero a mí, alguna experiencia de eso. Yo rezo el rosario, bueno, y es, para el que no lo reza, el que no está acostumbrado, parece algo larguísimo y desalienta por ahí. Pero uno empieza a rezar el rosario reflexionando en los misterios del día, y a medida que va rezando cada Ave María, le vienen a la cabeza personas, situaciones, se le ocurren ideas de cosas que uno podría hacer para mejorar una situación. Realmente es un diálogo. Cuesta a veces, cuesta, y es mejor, 1000 veces mejor, si uno puede rezar con otros, ¿no? Porque la oración de dos es más fuerte todavía que la de uno. Por eso están los grupos de oración. Y sería bueno que más gente participara de esos grupos. Pero bueno, yo tengo esa experiencia. Realmente yo, a veces el rosario me lleva media hora y otras veces no me doy cuenta y va a ser 1 hora que estoy. Después está bueno esto de enfocar, ¿no?, la mente en otra cosa, como puede ser en la oración mental,
lo que dice Susana es cierto, ¿no? Que muchas veces despierta la creatividad, o sea, hay inspiración de cosas que quizás si nos sentásemos a pensar no saldrían. Pero en ese momento, y uno tendrá la seguridad de que Dios me la está inspirando, porque surge en un momento de oración, pero creo que es la consecuencia de que uno logra poner su mente en otra cosa. Pienso que hay a veces momentos en el duelo, por ejemplo, cuando recién ha ocurrido, donde uno no puede hacer esto, ¿no? Porque no me puedo sacar de la cabeza la situación, la persona, ¿no? O cuando uno tiene un problema grande, ¿no? De hecho, se vive esta experiencia que no puedo dormir, ¿no? Porque estoy permanentemente con eso en la cabeza, lo cual, si se extiende en el tiempo, nos termina haciendo mucho daño, ¿no? Es muy perjudicial no poder sacarme de la cabeza. El momento de oración ayuda mucho, así uno se distraiga y no pueda estar todo el tiempo, ¿no?, concentrado, en este caso, en la oración, pero los momentos en los cuales sí, ayuda un montón, ¿no? A tranquilizarnos, a vaciar nuestros pensamientos negativos, ¿no? Y traerá paz, sosiego. Y digo que también nos hace sentir acompañados. No nos sentimos solos realmente cuando rezamos. Por eso es bueno el rosario, porque implica un tiempo. Un Padre Nuestro lo puedo rezar en 5 minutos en una situación especial, pero el rosario es, bueno, me voy a sentar a rezar esto. Voy a hacer esto que va a llevar un tiempo, y eso me obliga a concentrarme. Bueno, son experiencias, como yo les decía antes, en lo personal uno tiene que tener libertad de qué elige y cómo, porque es cierto que determinadas oraciones responden a personalidades de cada uno, ¿no? La persona más estructurada quizás busca así oraciones más estructuradas, y hay personas que no entran, ¿no?, en una estructura, y porque tienen otras características, otra historia personal. Por eso, bueno, es tan amplia la espiritualidad cristiana y la espiritualidad católica que, bueno, uno tiene que quedarme con lo que me sirve, y a veces son etapas de la vida, donde algunas cosas me sirven más, otras no es que no me sirven, sino que, bueno, las vivencio de un modo distinto. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo de esto de hablar con Dios? Justamente lo que decía ella, normalmente uno, al menos en mi caso, rezo el rosario cuando tengo una cosa, o tuve una cosa muy grave. Cuando estaba muriendo mi hijo, rezaba el rosario desde la mañana hasta la noche, me dormía y me despertaba rezando el rosario. No soy de rezar el rosario normalmente, sino cuando voy a misa o así. Pero, por ejemplo, estaba pensando lo que decías del sacerdote y en la misa, y realmente, ¿cuántas veces uno dice, Dios mío? Y yo pensaba, pero el Dios mío, claro, ¿por qué razón los judíos, y nosotros también al principio, y creo que lo dice la Biblia, no decir el nombre de Dios en vano? Pero ese Dios mío no es en vano. Yo creo que es una forma de rezarle a Dios, decir, o por qué me pasa, o qué es lo que pasó, o qué es lo que haría. Es una forma de rezar, para mí, ¿no? Sí. Uno está acostumbrado a rezar de muchas formas. Sí. Está esto que también en la espiritualidad católica se utiliza, no sé si hoy día tanto, pero forma parte de la oración, que son las jaculatorias, ¿no? Que son pequeñas oraciones, Señor, ten piedad de mí. Y especialmente la cultura religiosa oriental nos ha traído esto de la repetición de ciertas fórmulas, y el rosario tiene que ver con eso también, ¿no?, que es la repetición. Hoy otras culturas hablarán del mantra, que es repetir una frase, una oración, hasta que eso va entrando, me va abriendo el corazón. Bueno, salvando las distancias, ¿no?, esta repetición del Dios mío, o Señor, ten piedad de mí, o Señor, escucha mi oración, o Sagrado Corazón, en vos confío, ¿no?, distintas ejaculatorias, ayudan esa repetición, sobre todo porque se va entrando en un sosiego
del cuerpo, del alma. Por eso decía Susana, no es lo mismo un Padre Nuestro, que uno por más que lo rece bien son un minuto, a mantener, ¿no?, esa repetición a lo largo de 15, 20 minutos, como puede llevarnos el rezo del rosario, ¿no? Pero bueno, digo, es importante que uno lo viva como lo vaya experimentando, pero que uno haga alguna experiencia, ¿no?, de este diálogo con Dios. Que no sea algo así nomás pasajero, sino que, bueno, sea un diálogo, un abrir el corazón, un llegar a experimentar eso, paz, serenidad, sobre todo su presencia, ¿no? Porque en realidad la oración nos tiene que llevar a eso, a sentir que no estoy solo, que Él está, ¿no?, que creo que me escucha verdaderamente, que siento que me cambia la vida, que me transforma el corazón. Bueno, entonces esa experiencia siempre va a ser buena. Bueno, el segundo punto de estos lugares para aprender el ejercicio de la esperanza es el actuar y el sufrir. El actuar, ¿no?, es actuando, es haciendo, como tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas. Porque la esperanza no es quedarse con los brazos cruzados a ver si las cosas suceden, ¿no?, sino que uno pone manos a la obra. Lo que yo espero alcanzar, bueno, trabajo para alcanzarla. Como todos seguramente hemos tenido en la vida un deseo, una ilusión, una motivación para alcanzar algo, y muchas de esas cosas que eran una esperanza, la alcanzamos. Otras no, evidentemente. U otras la hemos alcanzado después de mucho tiempo. Pero está bueno hacer memoria de esos objetivos que hemos alcanzado, de esas metas que un día nos pusimos y hemos podido concretarlas, ¿no? Son momentos de esperanza que nuestra actuación, nuestro hacer, nuestra tarea la pudo llevar adelante, como también la solución de problemas. Entonces, bueno, también todos hemos tenido que resolver problemas en nuestra vida. Y a veces, como les decía antes, no hemos podido dormir pensando en ese problema. Y de repente pasó. ¿Y cuántas cosas después quedan como una anécdota en nuestra vida? Que cuando uno las vivió, las sufrió. Pero después, con el paso del tiempo, cuando eso se convierte en una anécdota, a veces ya ni la contamos, porque parece insignificante. O a veces la resignificamos, que la contamos con humor. Y a veces fue una tragedia, ¿no? Pero la terminamos contando con humor. Porque como que pasado el tiempo, hemos visto que al fin no fue nada. Que en el momento lo hemos visto como lo peor, pero al fin, cuando pasa el tiempo, la mirada que hacemos de eso que vivimos no había sido para tanto. Los seres humanos solemos ahogarnos en vaso de agua, ¿no? Y a veces ver como tremendo algo, tenemos como una mirada fatalista de la vida. No creo que seamos todos los seres humanos así, quizás nosotros. Los italianos son muy así, los españoles también son muy fatalistas, y nosotros, muchos de nosotros descendientes, quizás tenemos esa mirada, ¿no? De que parece todo que va a ser terrible. Bueno, y después la vida nos muestra que al fin no todo era tan tremendo y tan terrible. Sin duda que es una actitud de defensa frente a la realidad, porque si yo digo, no es nada, bueno, se me cae la casa encima. Como que a veces hay que ser un poco, ¿no?, tremendos para luego ver que no era para tanto. Quizá porque, bueno, yo soy descendiente de esa forma de vivir, que lo considero así. Y me parece que, bueno, sin duda uno ha podido superar muchas cosas porque primero ha puesto como todas las expectativas en algo que podría ser lo peor y trabajó para que así no sea, y ha logrado poder superar ese momento o esa dificultad. Pero las frustraciones y aparecen en nuestra vida, ¿no? Porque en ese esfuerzo cotidiano por superar dificultades,
por solucionar problemas, hubo cosas que no hemos podido solucionar. Y una de esas experiencias de frustración en nuestra vida, sin duda que es la muerte de seres queridos. No pude hacer nada. Claro, nos queda siempre la tranquilidad, a veces, de que hemos hecho todo. Pero otras veces decimos, y no podría haber hecho más, como que nos llenamos de esa culpa innecesariamente, ¿no? En el fondo siempre tendremos que asumir que somos seres limitados, que nosotros no somos Dios y que incluso tampoco podemos ir contra la naturaleza humana, donde todos nos vamos a morir, ¿no? Por lo tanto, bueno, tarde o temprano perderemos seres queridos, tarde o temprano nosotros también, ¿no? Llegará un momento donde ya no se puede hacer nada, dirá el médico, ya no se puede hacer más nada. Pero evidentemente, frente al sufrimiento, los seres humanos tenemos también el deber de hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento. De hecho, bueno, hoy día la medicina avanzó un montón y lo que antes sufrían las personas o las enfermedades que antes te mataban, hoy no, muchas de ellas no. Y seguramente en el futuro, si no hay intereses creados, también nos podremos curar de enfermedades que hasta el momento no tienen cura, pero estoy seguro de que muchas de ellas las tendrían hoy, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Más o menos, ¿no? Pero Las tienen y a gente que no les conviene. Es terrible eso. Bueno, es parte de esa realidad triste, ¿no? de los seres humanos y de sus ambiciones. Pero bueno, en lo concreto nosotros debemos hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, sobre todo para impedir el sufrimiento de los inocentes, de aliviar los dolores, de ayudar a superar las dolencias psíquicas, ¿no? Estas experiencias humanas que en este limitar el sufrimiento y luchar contra él nos hacen ser humanos. Uno sería un inhumano, ¿no? Si se goza del sufrimiento de otro, o el sufrimiento del otro no me conmueva y yo no busque aliviarlo, ¿no? Y frente al propio sufrimiento uno también buscará aliviar el sufrimiento que padece, pero siempre necesitaremos contar con dos virtudes muy importantes a la hora de asumir la enfermedad, por ejemplo, o la vejez o cualquier dificultad que atravesamos en el camino, que es la paciencia y la humildad. Digamos, son dos virtudes que necesitaremos para aliviar el sufrimiento en esos momentos. Si uno no tiene la humildad de reconocer que soy un ser vulnerable, que por más que quiera superar el sufrimiento, habrá momentos que me lo tendré que bancar. Y por más que yo no quisiera enfermarme, un día me enfermo. Si yo no asumo esto, ¿no? De que como otras personas pierden seres queridos, yo también los puedo perder. Y si no asumo humildemente, ¿no? Que no soy un superpoderoso, me voy a rebelar contra todo. O sea, me voy a volver un resentido, un amargado, alguien que terminará como odiando la vida y perdiendo el sentido de la vida. Si no asumo, ¿no? Humildemente que todo eso puede pasarme. Y la paciencia que necesitamos también, sobre todo para mantener viva la esperanza en los momentos más difíciles. Sobre todo hay un momento que el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, un diagnóstico me presenta, que es el desafío de ¿y ahora cómo se sigue? ¿Y ahora cómo continúo? Bueno, paciencia, humildad van a ser muy importantes. Y luego en ese sufrimiento, el alivio vendrá también del compartir, el sufrimiento compartido, en el cual la presencia del otro es muy valiosa.
yo le decía, ¿no? Tener hijos que han perdido a su padre y que aman a su madre, sentir ese apoyo, esa cercanía, el compartir el dolor, ese sufrimiento compartido es muy importante, el no sufrir solos. Ese sufrimiento queda en ese momento traspasado por la luz del amor. Y el amor nos levanta, nos sana, nos hace ver la vida con ilusión nuevamente, nos hace mirar hacia adelante con esperanza. La consolación que recibimos en ese momento, ¿no? Consolación es ser con el otro, ¿no? Estar este sufrimiento compartido. En la soledad soy con el otro, que entonces ya no es soledad, ¿no? Porque está el otro. Entonces, bueno, qué importante es que siempre, por eso es tan importante crear vínculos, ¿no? Si uno se ha llevado toda la vida mal con todo el mundo, vivió peleado con el mundo entero, bueno, le va a tocar sufrir solo, lo cual es tan complicado, tan difícil, ¿no? Y tan, yo diría, insuperable el sufrimiento en esa soledad. Por eso crear vínculos siempre es muy importante y en esos momentos va a ser súper importante el sufrimiento compartido, los vínculos familiares y los vínculos de la amistad también. Como siempre decimos, la verdadera amistad no es la de solamente los momentos lindos, sino que los verdaderos amigos son los que comparten el sufrimiento, ¿no? Con aquellos con quienes puedo vivir un sufrimiento compartido. Ahí se ven los verdaderos amigos, en las malas, ¿no? Porque en las buenas, bueno, todos estamos para ir al chocolate y bailar, pero para acompañar en otros momentos el sufrimiento compartido, bueno, qué lindo que es cuando uno puede encontrar amigos de verdad, ¿no? O familiares, porque, bueno, a veces hay hijos que no sé por qué razones, pero también, ¿no? Que a veces no acompañan o no están cuando sus padres lo necesitan. Es triste y quizás se suma al dolor ese que es un dolor más, no es físico y a veces duele más, ¿no? que un dolor físico. Por eso, como les decía antes, es importante cultivar los vínculos. A veces los distanciamientos, las peleas se han producido por tonteras. Y por una tontera hay gente que no se habla con sus padres o con sus hijos, con sus hermanos durante años, ¿no? Y a veces está bien, las cosas son de dos. Por más que uno quiera, si el otro no quiere, si el otro tiene cerrado el corazón, pero hay que hacer todo lo posible, ¿no? Para buscar la reconciliación con quienes estamos distanciados. Nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, entonces pensaba que podíamos compartir algo de esto, de cuando aparece esta pregunta, ¿cómo se hace ahora para continuar? ¿Cómo han vivido? Si han vivido ese momento en el que uno se preguntó, ¿y ahora cómo se sigue? Y si alguno tiene alguna esta experiencia del sufrimiento compartido, ¿no? Que quieran precisamente compartir ahora. Bueno, justamente yo tuve una para mí importantísima cuando falleció mi segundo hijo. Era mi primer hijo, el segundo falleció enseguida. El segundo hijo, el padre Roberto Mancino, nos metió mucho en la iglesia y nos puso a hacer los encuentros de esposos, familia. Y tuvimos la gracia de tener 6 grupos donde fuimos los líderes y eso nos ayudó muchísimo, porque el hecho de escuchar el problema de los demás te llega a olvidarte un poco del tuyo, después no lo olvidas nunca, ¿no? Esto lo tenés siempre adentro, pero vos ves tanto sufrimiento en la gente con los cuales todavía, hace 30 años, con los cuales todavía nos seguimos reuniendo en grupos, aunque terminaron esos grupos. Y realmente el hecho de que te importe otro, lo que decía recién, que te importe otro y escucharlo al otro, ayuda una barbaridad. Te ayuda a olvidarte de vos. A veces uno tiende a que me ayuden a mí, ahora que yo estoy en problemas, ¿no? Y a mí que él me ayuda ahora.
¿quién podrá defenderme? Chapulín Colorado. Pero es importante a veces hacer ese clic, de decir, ¿y si yo empiezo a pensar en otro? Porque si no uno se queda en víctima, ¿no? Y entonces esa actitud de víctima no se va más. Ah, ¿cree que me levantado la mano? No me cuento. No todo lo que dice usted, no quiero intervenir, pero sí. Bueno, y me interesa esto, cómo han vivido, si han vivido ese momento en que uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo se sigue? Uno parece que no va a poder. No, pues yo iba a decir, poder romper el egoísmo que inconscientemente tenemos de pensar que a mí solo me duele y hay otro que le duele más que a mí. Porque nosotros decimos, yo me quedé sola y yo perdí mi esposo, pero mi hijo perdió a su padre. Y gracias a Dios lo perdió cuando él ya tenía formado una familia. Tenemos amigos que los han perdido cuando iban a la escuela primaria. Sí, sí. Entonces, yo, como dice usted, nos cerramos en lo nuestro y no vemos que siempre al vecino a lo mejor está pasando peor. Sí, sí. Yo sentí mucho la pérdida de mi padre. Yo no tengo hermanos. Yo sentí mucho la pérdida de mi padre. Y entonces un sacerdote, amigo de la familia, que yo lo considero casi hijo mío, me dijo, bueno, ponete en oración, ¿qué reza? Y yo rezo todos los días, ¿y qué reza? Y el Padre Nuestro. Dice, bueno, empecemos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Dice, si estás pidiendo que se haga la voluntad del Señor, aceptala. Qué bueno está eso, ¿no? Cuando pensaba en las oraciones que uno aprendió de chiquito y las dice mecánicamente, un día me dicen algo más fuerte o más vivencial, ¿no? Le tengo que decir, hágase tu voluntad, y a veces no me gusta. Me quedó para todo, hasta cuando he vuelto un flan y se me desarma. Yo no lo hice a propósito, fue que tenía que pasar. Entonces, bueno, y así uno va superando. Así es. Y bueno, y me gustó esto que decías, que es cierto, de esto de no encerrarse, sino también ver que hay otros que pasan otras situaciones. También pensaba que las experiencias que uno tiene nos capacitan para acompañar a otros precisamente. Porque, por ejemplo, de las que están aquí, que son viudas, ¿quién te va a entender mejor lo que sentiste? Yo no, porque yo no soy viuda. Pero otra que pasó por lo mismo, distinto seguramente, porque las experiencias son todas diferentes, pero te va a entender mucho más, ¿no? Entonces, bueno, eso también. Si uno pasó por experiencias, esas experiencias después te ayudan a que vos acompañes a otro en su situación, que será distinta. Ahí no hay que caer en las recetas, ¿no? Porque como cada realidad es distinto, yo no puedo ir a decirle, tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? La receta, no. Pero sí va a haber algo que nos una en el corazón por la experiencia o en el dolor, ¿no? Que solamente quienes pasan por esa experiencia pueden llegar a comprender a otros, ¿no? A ponerse más fácil en el lugar del otro. El resto, bueno, tenemos que aprender a hacer ese ejercicio, de ponerme en el lugar del otro, de llegar a sentir lo que siente esa persona. Pero mientras no lo haya vivenciado, nunca será pleno, ¿no? Yo cuando faltó mi papá, yo tenía 11 años, él 49. Así que, y mi mamá, bueno, crecimos y mi mamá siempre nos decía, miren para atrás un poco, miren para atrás un poco. Que hay otros que estaban peor que uno. Claro. Pero bueno, a golpes, como quien dice, crecimos. Sí. Y después yo me casé, me puse de novia a los 16 años, tuve 4 años de novio, 52 años De de casado. Faltaban 20 días para los 52 años de casado.
hace 11 años parece. Sobre todo uno, seguramente todos, cuando a un niño le pasa eso, de perder a sus papás, bueno, uno piensa es terrible, pero el niño lo elabora distinto. Claro, ¿no? sí. También le queda mucho de vida, mucho de experimentar y qué sé yo. Seguro que esas heridas están y bueno, y esa ausencia es irreparable. Sí, Por más yo que la no- mamá haga de Ahora papá lo mamá o tenga un papá adoptivo, lo que fuera, pienso que eso permanece, pero el niño lo elabora distinto. Ahora lo que yo hace 11 años. 11 años que quedé sola. Bueno, sueño todas las noches con él. Lindo, sueños lindos. Eso sí, todos sueños lindos. Bueno, No, todos sueños lindos que estamos trabajando, o muchas veces, que digo yo vengo a descansar y al final que Trabajando en el sueño. teníamos un veladero de pollo, que así me quedaron las manos. soñás pelando pollo. Sueño con la casa allá cerca de San Cayetano, yo en la calle Riobamba vivía yo en 800. Y sueño, pero muchas veces trabajando, muchas veces con reuniones o con valijas que nos estamos yendo. Pero siempre, hasta una noche me pareció que me había hablado. Es que estoy segura. Porque si no, no habla. Está mudo. No es el muerto que parla. Pero porque como que me... Bueno, que yo pienso, ahí me Como dice, que me... Está cerca. ¿Qué está haciendo? está al lado tuyo. No, es que yo pienso que están al lado nuestro. Él me dice dejarlo dormir. No, si están allá y están disfrutando, que trabajen con nosotros. Le digo yo. Pero es que yo lo siento, aparte de soñarlo, yo siento que está al lado mío. O por ahí siento que me hacen así. O como a mí me duele mucho la columna, me toca la espalda acá, como decía él siempre. Yo estoy segura de que están al lado nuestro. Lo que Pero pasa yo- es que uno lo que extraña es el hecho de poder hablarlo, de poder abrazarlo, de poder... Seguro. Yo estoy- Aparte es como que Ahora. una parte de nuestra vida se ha ido. Claro. Y vos Una llegás- parte de nuestra historia se va Vos llegás a la con calle los y seres decís, queridos. le voy a contar algo. No podés Claro. Eso dicen que pasa mucho, ¿no? Eso me pasa siempre. Claro, Porque porque parece que- O uno espera que vuelva, o toca la puerta. O voy, abro la puerta para contarle. A mí no sabe con quién. ¿Y a quién le voy a contar? Claro. A nadie. Porque uno lo piensa todo el esta es una de las día cosas que nos y en la pasa. noche vuelve eso. Sí, sí. Uno piensa todo el día de eso, entonces en la noche vuelve. Entonces piensa siempre. Ahora, Y que en los ese chicos lo cuando asimilan de digo, otra manera. ¿por qué cuando me pase algo Por a lo mí? que me pasó a mí. ¿Por qué a mí? ¿Cómo fue? Que yo quedé viuda muy joven, mi marido se murió con 47 años y la más chica tenía 13. Bueno, ya ahora es profesional, grande, todo, está casada, todo, pero ella siempre tiene ese decir que como que va a la iglesia, porque gracias a Dios son todos católicos. Bueno, dice, pero yo voy a Inmaculada, hablo con el padre, dice, me parece que que tengo los mensajes, dice, y ya murió en el 2001 mi marido. Y sin embargo, a mí me quedó algo porque yo dije, ¿qué hago con los 4 y sola? En el 2001, cuando vino todo este lío de la Argentina, no me voy a olvidar porque él murió en mi casa con el sacerdote. Yo trabajaba en colegio católico, estaba el padre de Diego de San Ramón y el padre Pedro Pergañera, que era vicario del Sagrado Corazón, que yo daba catequesis. Y me dijo, no te pregunté, porque pregúntate para qué. Y esas palabras fue la que me ayudó a poder hacer trámite, porque no estaba como aferrada, o sea, estaba ahí, no sabía qué hacer. Y en ese tiempo todavía tenía mi papá, mi mamá, y yo digo, bueno, y siempre pienso en la cara de mis hijos, porque eran tan chiquitos, 19, tengo 4, 19, el otro que tenía 15, 13, y el de que justo había cumplido los 18, que hasta ahora es todo, sí, el mismo viejo, esas cosas, digo, pero parece que lo asimilaran. Y entonces, cuando me llaman, ahora que me querían llevar a vacaciones, digo, no, me quedo acá, me dicen, acordate, dice, que el viejo te está mirando de arriba, que no quiere que esté, porque yo miedo de ellos, que como yo vivo sola, que me deprima. Pero yo decidí vivir sola, porque me podría ir con uno de ellos, pero estoy bien en el departamento hasta ahora. Sí, bueno, después también, pensaba ahora en esta referencia de lo que es perder a un padre y lo que es perder a un esposo. Es diferente, ¿no? Porque el padre va a ser padre siempre. Bueno, el esposo fue esa etapa de la vida, porque también se puede reiniciar la vida, ¿no? Y uno enamora
enamorarse de nuevo. Bueno, todas esas cosas son posibles, lícitas y a veces buenas también, sobre todo cuando uno es muy joven. Bueno, mi suegra me dice, 93 años, ella volvió a hacer su vida, porque Claro. mi suegro también murió Sí, joven. sí. Dice, un hijo no vuelve, mi marido sí, siempre me dice. Por eso se han casado hasta que la muerte los separe. Cuando la muerte los separó, se puede, no es tan fácil, seguramente. Pero bueno, cada uno es cada uno. Pero digo, me pareció bueno aclararlo, si no parece que uno tiene que seguir como casado toda la vida con alguien que ha fallecido. Yo quedó, se fue, partió él, no soy más, yo soy Alicia Noel, no de Fagiani. Claro, no, ya no sos madre. Ya no soy madre. Y ahora creo que tampoco. En realidad nunca lo fuiste, Y pero estando él tampoco era. Claro. No era, Lo dice la abogada sí, de familia. pero yo lo firmaba, yo firmaba. Yo Yo firmaba. nunca fui de. Ustedes son empoderados. No, yo la... Bueno, vamos al final para hacer el cierre y tomamos un cafecito. El último punto era el juicio como un lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Se refiere al juicio final. Y dice, la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza. Un poco hace referencia a esto de que al final todas las cosas quedarán juzgadas. Esto es, el mal será derrotado, el mal no tendrá la última palabra, y las cosas tendrán que llegar a resolverse, o Dios tendrá que llegar a resolver plenamente todas las cosas. Y el juicio final tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con que el mal, y ahí la esperanza. Bueno, todo esto que vemos, por ejemplo, no sé, gente que hace el mal y prospera, tiene plata, vive en Dubái, no sé cuánto, y uno dice, mientras por la riqueza de unos pocos sufren un montón de personas muriendo de hambre, niños, o la guerra, que es toda una cuestión de política, de dinero, ¿no? Y uno dice, y mientras bombardean un hospital, y mientras bombardean un lugar donde hay niños, donde se han perdido hoy los códigos que en otro momento había, ¿no? Porque antes se bombardeaban las guerras, no donde había personas. Se han perdido todos esos códigos. Bueno, ¿dónde vamos a ir a parar? Decimos. Y esto va a quedar así en la nada. El que hizo el bien va a ser igual que el que no lo hizo. Bueno, y recordamos que la Biblia muchas veces habla del juicio final, mostrando un poco esto, que al final Dios separará a los buenos de los malos, ¿no? Claro, después cuando uno... Esta era la visión bíblica, también la visión del pueblo de Israel. Pero es cierto que en la propia experiencia descubrimos que nadie es totalmente malo, ni nadie es totalmente bueno, ¿no? Que todos de alguna manera tenemos algo de que arrepentirnos, como también la peor persona del mundo, a lo largo de su vida, seguramente ha tenido algún gesto bueno con alguien. Si no, no es un ser humano, si no es un monstruo, ¿no? Si no, no es imagen y semejanza de Dios. Pero a todos los seres humanos Dios los ha creado a imagen y semejanza suya. Y somos capaces del bien y capaces del mal. Y a veces, bueno, la circunstancia de la vida, el lugar donde estamos, no sé, la tendencia propia y las oportunidades de ir por un camino malo, algunos los ha llevado hasta el extremo, como decíamos, de hacer mucho daño. Bueno, ¿qué sucederá ahí? ¿Cómo pensar el juicio? Bueno, es un misterio, porque junto con el juicio de parte de Dios está la gracia. Nunca podemos separar el juicio de la misericordia. Algunos lo interpretan con esta cita bíblica de San Pablo, donde dice que en el juicio, ese día despuntará como el fuego, que pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Y entonces, quienes han construido en el egoísmo, en la maldad, ¿no? Serán como la paja que se quema y se prende fuego todo, y ya no queda nada, no sirve nada. El que construyó en el bien será como el oro, ¿no? Que el fuego no puede destruir. Es como que en el juicio de nuestra vida quedará lo bueno.
y eso será nuestro cielo. Por lo tanto, podríamos inducir que no todos viviremos la misma dimensión de cielo o la misma dimensión de felicidad eterna. Dependerá del bien que hemos hecho. Podríamos decir que todos de alguna manera viviremos el cielo, pero no todos en la misma plenitud. Los santos lo vivirán con mayor felicidad porque han hecho el bien en esta vida, mientras que todo lo que hemos hecho sin fundamento, por egoísmo, será como esa paja que el fuego quemará. Entonces, bueno, ese fuego será purificador de nuestra vida para que quede la esencia de lo bueno que hay en nosotros, la imagen y la semejanza que tenemos con Dios para poder participar de su vida, ¿no? Bueno, por eso vemos el juicio como una instancia de nuestra fe donde poder crecer en la esperanza de que el mal no tendrá la última palabra, que efectivamente todo el mal de esta tierra será eliminado también de nuestro propio corazón, para que podamos al fin gozar de la felicidad para la cual Dios nos ha creado y que es la comunión con Él. Bueno, en esa esperanza cristiana también se enmarca la certeza de que un día Dios juzgará nuestras obras, lo cual también genera responsabilidad en el vivir, para que uno siempre pueda elegir el bien y rechazar el mal, para empezar a ser feliz en esta vida, porque nadie es feliz haciendo el mal, y poder un día alcanzar eso que esperamos, que es la felicidad del cielo, donde no existirá ni la tristeza, ni la muerte, ni el sufrimiento, sino la paz y la alegría en la unión con Dios que durará para siempre. Bueno, le pedimos a nuestra Madre la Virgen, que como tantas veces lo hemos señalado, ella también enviudó cuando murió San José, que ella también sufrió el dolor más grande que es perder a un hijo, que ella está ahí, ¿no?, acompañándonos siempre como fuente de consuelo frente a las situaciones difíciles de nuestra vida. Por eso en ella debemos encontrar refugio para que nuestro corazón tenga paz a pesar de las cosas tristes que nos toquen vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.